para la entrevista y lo hacemos con quien hasta hace nada, unos poquitos días, ha ejercido el mayor cargo institucional de este país, Patxi López. Buenos días. Bueno, para empezar, le tengo que reconocer que uno tiene dudas, porque no sabe si dirigirse a usted como lehendakari, porque ostenta el rango. Usted será el lehendakari López para siempre, pero es secretario general de los socialistas, es el líder del Partido Socialista en el Parlamento Vasco. Bueno, depende de lo que me vayas a preguntar. Bueno, habrá un poquito de todo, como se puede imaginar, porque efectivamente voy a hacer referencia a su labor hasta hace unos pocos días. Y yo no sé si el hecho de que un político en activo como usted, que ahora va a representar al Partido Socialista en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, haya sido lehendakari hasta hace tan pocos días, de alguna manera le haga ser un punto más comprensivo con el gobierno entrante, con el nuevo lehendakari, como diciendo, bueno, esos problemas que él tiene encima de la mesa los conozco porque los he tenido yo, criticaré, pero al principio quizá con un poquito más de mano derecha. Pero eso, como siempre, depende de lo que se quiera hacer, ¿no? Porque también sé lo que se puede hacer. Y todo esto va a depender de por dónde quiera transitar el nuevo gobierno. Para los socialistas hay líneas rojas, lo he dicho muchas veces, en las políticas que se pueden hacer en este país, y también hay líneas verdes por las que podemos transitar juntos, gobierno y oposición, pero todavía no sabemos nada de por dónde quiere transitar, como digo, el nuevo gobierno. Bueno, alguna cosita ya sabemos. Ayer el primer Consejo de Gobierno, por ejemplo, en lo que hace referencia al copago farmacéutico, dicen que seguirá la línea marcada por su anterior ejecutivo. Y además tiene toda la lógica del mundo, pero no solo porque invade competencias y hay que defender nuestro autogobierno contra ese afán recentralizador y neocentralizador del gobierno de Mariano Rajoy, que casi todos los viernes elabora un decreto que intenta mermar nuestro autogobierno, sino también por razones de justicia. Ayer hemos conocido una sentencia que tiene dos caras de parte del Tribunal Constitucional. Una, que lo que hace es asentar la sanidad como un derecho universal, de la que no se puede excluir a nadie, tenga papeles o no, gracias a un recurso que interpuso este gobierno, y otra en la que dice que tenemos que aplicar el copago. ¿Pero el copago qué es? ¿Para mejorar la sanidad o para cumplir el objetivo del déficit? Porque Euskadi cumple el objetivo del déficit sin aplicar el copago, ¿no? Por lo tanto, debiéramos de seguir defendiendo la no aplicación del copago, porque podemos ahorrar y podemos tener una mejor sanidad sin que la gente, y especialmente los jubilados, los que más necesitan de las medicinas, tengan que repagarlas. En lo que hace referencia a la tarjeta sanitaria, el Partido Popular ayer mismo salió ante los medios de comunicación asegurando que esa decisión del Constitucional de momento no obligaba a modificar la norma en la que hace referencia al conjunto del Estado y que por tanto solamente se aplicaría en la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Sabe que ante eso hay personas que ya temen el ya famoso efecto llamada, que solamente se les atiende aquí? No, pero yo espero que por responsabilidad otros gobiernos en otras comunidades vayan adoptando esta decisión, ¿no? Por lo que decía, entendemos la sanidad como un derecho universal que alcanza a todo el mundo, o empezamos a discriminar y rompemos ese principio de igualdad. No atendemos a los inmigrantes sin papeles en nuestro sistema de salud y luego tendremos que atenderlos en las urgencias, o vamos a dejar, o alguien va a dejar que se mueran en las puertas de los hospitales cuando tengan enfermedades graves. ¿De qué estamos hablando? ¿De derechos ciudadanos, casi de derechos humanos, o de déficit otra vez? Mirando al Ejecutivo, bueno, lleva muy poquito tiempo trabajando, pero desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de la operatividad, ¿qué le parece a usted esa reducción de dos consejerías? Tampoco usted tenía en vicelehendakari, pero hay auténticas carteras, digamos, bien gordas, con muchos departamentos dentro, bajo la responsabilidad de una única persona. Sí, a mí lo que es el principio de austeridad en la administración, me parece que hay que seguirlo. Me parece que evitar derroches, ineficiencias, hay que hacerlo, pero el trabajo también hay que hacerlo. Y las responsabilidades también hay que llevarlas a la práctica, ¿no? Y a veces se necesita gente para llevar ese trabajo a la práctica. Hay un objetivo marcado por el nuevo gobierno, que es la reducción del 20%. Vamos a darle un tiempo prudencial para ver si efectivamente con esa reducción en cargos se puede sostener el trabajo que hay que hacer y las responsabilidades, ¿no? Si hay algún departamento que le haya llamado especialmente la atención, alguna fusión, algún nombre. Sí, hay departamentos que, como tú mismo decías, aglutinan mucha responsabilidad, ¿no? Y eso necesita una estructura para llevarse a la práctica, que no es posible que una sola persona atienda absolutamente todo, no sé, educación, cultura, política lingüística o el que tiene que ver con
industria, más transporte, más... Vamos a ver qué estructura tienen para llevarlo a la práctica. Decía ayer Antonio Basagoiti que el actual lehendakari Iñigo Urkullu es el lehendakari con mayores oportunidades desde la instauración de la democracia, porque decía lo peor de la crisis parece que ya ha pasado, ETA ya no está actuando como actúa antes, no existe una crispación política como podía existir hace un tiempo. ¿Comparte la opinión del señor Basagoiti de que el señor Urkullu es quien mejores cartas tiene para llevar a cabo su labor? Bueno, la verdad es que sí que estamos en una situación diferente, sobre todo en lo que tiene que ver con que este es un país que se ha quitado encima su mayor lacra, que era la de la violencia, y esa es una enorme inversión de futuro en todos los sentidos, ¿no? En la inversión en paz, en convivencia, pero es una inversión también social y económica. Pero esto de que lo peor de la crisis ha pasado, me parece que es mucho aventurar, ¿no? ¿Usted cree nadie, no, es que nadie lo sabe, ¿no? Hemos pasado lo peor de la crisis no sé cuántas veces y todavía estamos en un agujero, ¿no? Lo que tiene que hacer este gobierno, que por voluntad propia ha sido elegido con el menor respaldo de la historia en el Parlamento, es decirnos ya de una vez qué es lo que pretende hacer y en base a qué quiere llegar a acuerdos para hacer frente precisamente a esa crisis, porque de momento desconocemos más allá de esa voluntad de entendimiento. La apelación al entendimiento, al acuerdo y al pacto está muy bien, pero hay que saber para qué. Y todavía es que no lo sabemos. Bueno, lo cierto es que de momento al lehendakari estamos escuchando bastantes expresiones relacionadas con el Partido Socialista en tono más amable. Tanto en los plenos de investidura, bueno, se analizaron bastantes guiños dirigidos a la bancada socialista. En el traspaso de poderes, Iñigo Urkullu ha reiterado que ha sido un muy buen traspaso de poderes por parte del Partido Socialista. No sé, puede dar la sensación de que se están queriendo construir algunos puentes que se destruyeron en los últimos años. No, desde luego lo que nos corresponde a nosotros, hicimos un traspaso, el propio Iñigo Urkullu lo ha calificado de exquisito porque creemos que es lo normal, ¿no? Los gobiernos son préstamos de la ciudadanía a los partidos para que los gestionen durante 4 años y por lo tanto cuando la ciudadanía te pone en otro papel, bueno, los devuelves con naturalidad al siguiente haciendo pues eso, un traspaso lo más exquisito posible, pero eso no predispone nada, ¿no? Porque es verdad que estamos aquí ante una petición de responsabilidades a todo el mundo, pero la primera responsabilidad es de quien gobierna. El que gobierna tiene la responsabilidad de tener mayorías suficientes para llevar a la práctica sus propuestas. Por eso decía antes, estas apelaciones en vacío a la responsabilidad de otro, a la búsqueda de entendimientos, no son nada si debajo no hay unas políticas claras y determinadas, ¿no? El Partido Socialista siempre va a tener voluntad de acuerdo. Lo hemos demostrado en la oposición, por poner lo último, con los gobiernos de Ibarretxe fuimos capaces de pactar 7 presupuestos y había unas diferencias políticas notables, ¿no? Estando en el gobierno también hemos buscado acuerdos y hemos tenido unos respaldos muy mayoritarios a los presupuestos, pero en base a políticas. En este caso, ¿la intención de llevar a cabo esa auditoría puede complicar? ¿O es un asunto diferente? No, en eso no tengo yo ningún miedo, nada, lo que Pero les molesta. Pero no me molesta particularmente, sino me molesta por lo que significa, primero, de desconocimiento de lo que es el país y lo que es la administración, y segundo, de desconfianza, no con el gobierno, sino desconfianza hacia las instituciones vascas. Porque las cuentas de un gobierno las auditan permanentemente los altos funcionarios del gobierno, muchos, ya lo he dicho en otras ocasiones, muchos de los cuales venían de gobiernos anteriores, las auditan el Tribunal Vasco de Cuentas, las auditan el Ministerio de Hacienda permanentemente cuando nos da las calificaciones de los déficits y estas cosas, y las auditan los organismos internacionales. ¿Qué auditora externa se puede fiar uno mejor que, por ejemplo, el Tribunal Vasco de Cuentas? Se le va a dar antes. Decía el PNV que iba con trabajo atrasado ese Tribunal Vasco de Cuentas. Como siempre ha ido, como toda la vida ha ido. Al Tribunal Vasco de Cuentas se le va a dar los papeles cuando corresponden, que es siempre en junio, cuando cierras todas las cuentas. ¿Qué se le va a dar? ¿Los papeles antes a una auditora privada? Bueno, pero que esto qué forma de entender la administración es, ¿no? Cuando hacía referencia a la intención del Partido Nacionalista Vasco, del nuevo gobierno vasco, de alcanzar acuerdos con los partidos, decía usted, bueno, pero habrá que ver para qué y en qué condiciones. Recientemente, su portavoz, el señor Pastor, reiteraba el hecho de que habría que hablar previamente de fiscalidad antes de llegar a ese primer término, esa primera parada de esta 10ª legislatura, que es la aprobación o no de los presupuestos. Entiendo que habrá que hablar de fiscalidad y acordar. Llegar a acuerdos para alcanzar consensos con los socialistas. Lo dije también en el debate de investidura. Oiga, un presupuesto tiene 2 partes, 2 columnas, podríamos decir. La del ingreso y la del gasto.
Llevamos años en las que se nos impone siempre la reducción del gasto. Y cuando el Lehendakari habla de sacrificios, habla de que los próximos presupuestos habrá que hacerlo casi con 1.400 millones de euros menos, esto sí o sí significa que el gobierno vasco tiene que recortar de sus grandes partidas, y las grandes partidas son educación, sanidad, políticas sociales. ¿Y por qué no hablamos de los ingresos? Para tener recursos suficientes para no recortar ni desmantelar los grandes servicios públicos. Es que eso es previo a la hora de elaborar un presupuesto. Hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco se ha negado en redondo a hablar de la fiscalidad para que sea más justa, porque en Euskadi no es la fiscalidad más justa posible, para que reparta mejor las cargas en la crisis. Y se ha negado a hacerlo seguramente para que el gobierno socialista no tuviéramos recursos y tuviéramos que hacer recortes. Bueno, vale, ahora gobiernan ellos. Podemos hablar ya de fiscalidad para que el gobierno tenga recursos suficientes para sostener no solo el estado del bienestar que tenemos en Euskadi, sino también para hacer políticas de crecimiento económico, planes de empleo que necesitan recursos. Sí, pero más allá de esas modificaciones en el sistema fiscal para recaudar más dinero, usted que ha sido Lehendakari, nada, hasta hace unos poquitos días, ¿se imagina tener que afrontar la elaboración de unos presupuestos con una merma presupuestaria con respecto al año anterior de esos 1.400? No, pero es que no tiene por qué. Repito, primero, porque el presupuesto liquidado... Con el cambio de la fiscalidad, ¿a cuánto se podría reducir esos primero, 1.400? Es que son más cosas. Primero, él habla de 1.400 millones, pero claro, el presupuesto liquidado, que es sobre el que se tiene que hacer las cuentas, no partiría de menos 1.400, partiría de unos menos 800, 850. De allá reducimos parte. Luego, con una reforma fiscal, podemos ver en base a qué graduación, cómo hacemos que parte de las consecuencias de la crisis también se carguen, no siempre sobre los funcionarios, sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sino sobre los que más tienen y más ganan. Se pueden sacar bastantes millones si lo hacemos bien. Y además, todavía hemos dejado dinero en remanentes y la posibilidad de endeudarse aceptada y admitida por el Gobierno de España, que nosotros no hemos utilizado el último tramo. Es decir, podían empezarse a elaborar unas directrices presupuestarias con una reducción de ingresos razonable para hacer un presupuesto que no tocara esas líneas rojas. Si entiende la preocupación del PNV, al menos esa es la que trasladan los yelzales, ante la posibilidad de que el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu, en este caso Bildu, mirando a Guipúzcoa, trasladaran el acuerdo de las Juntas Generales de Guipúzcoa o el acercamiento de las Juntas Generales de Guipúzcoa al Parlamento Vasco. Es que nosotros nunca nos vamos a fijar en con quién acordamos, sino qué acordamos. Y es posible un acercamiento. Pero hay una proximidad en fiscalidad. Sí, en la fiscalidad, incluso en los presupuestos en Guipúzcoa, pero es posible por el qué. Porque en Guipúzcoa, en las circunstancias actuales, el presupuesto hace un esfuerzo en la sostenibilidad de las políticas sociales. En Guipúzcoa, al contrario de lo que sucede en otras diputaciones, la Diputación de Vizcaya, gobernada por el PNV, se va a hacer un esfuerzo para sostener lo que significa la ley de dependencia y las partidas presupuestarias destinadas a eso. En Guipúzcoa se puede pactar un plan de choque, de ayuda a la economía productiva con recursos importantes para ponerlo en marcha. Oiga, y además hemos acordado la modificación de los ingresos para que paguen más quien más tiene. Bueno, ese es un trabajo que también podría hacer el gobierno vasco o podrían hacer las otras dos diputaciones y ahí nos podríamos encontrar. Sí, ahí quería yo llegar porque ustedes parece que pueden llegar a acuerdos con Bildu en la Diputación de Guipúzcoa. En cambio, la Diputación de Álava y la de Vizcaya han presentado enmiendas a la totalidad. ¿No es este un momento de apoyar cuestiones que quizá no gusten demasiado, pero que ayuden a la sostenibilidad y el impulso de las diferentes instituciones? Claro, sí. No. Ayudar a la sostenibilidad de las instituciones, no. Ayudar a la sostenibilidad del país. Que es muy distinto, ¿no? Porque algunos creen que el acuerdo es para ayudar a las urgencias del gobierno de turno. No. El Partido Socialista está dispuesto a ayudar a las urgencias de la sociedad vasca. Claro, porque hacer un presupuesto y pactar un presupuesto que significa efectivamente recortar en educación, en sanidad, en las inversiones, en investigación, en innovación, oiga, con nosotros no cuenten, porque eso estaré salvando al gobierno en sus presupuestos, pero estaré hundiendo a la sociedad vasca. Es decir, en Álava no hay acuerdo porque no han querido hablar efectivamente de los ingresos que necesita el territorio para sostener las políticas que tiene que hacer la Diputación. O en Vizcaya puede pasar lo mismo. Ahora, la apelación a esa responsabilidad y a que todas las instituciones
tuvieran presupuesto sí o sí, independientemente del presupuesto que fuera, la hizo el Lehendakari Iñigo Urkullu. Y no la cumple ya en Álava porque no van a aprobar los presupuestos de la Diputación. Pero una pregunta que está en el aire, ¿qué es peor o qué es mejor en estos casos? ¿Aprobar un mal presupuesto o que se tenga que prorrogar un presupuesto con respecto al año anterior con una desviación de recaudación tan importante que realmente convierte en papel mojado lo que se vaya a aprobar? No sé qué es mejor o qué es peor. Desde luego el Partido Socialista no va a aprobar un presupuesto que desmantele los servicios públicos, que desmantele la educación o la sanidad o las políticas sociales, es decir, que abandone a quien más necesita de lo público en este momento. Y no va a aprobar un presupuesto que no contenga una directriz fundamental en estos momentos, que es la de planes para el crecimiento económico y para intentar sostener el empleo y crear empleo, si es posible, ¿no? Es decir, es que lo demás, es que tenemos un mal presupuesto, ya, ¿y qué? Y hundimos a la sociedad, ¿no? Hundimos el país. Bueno, seguimos mirando a Euskadi, pero para ello nos damos una pasada rápida por Cataluña. Sabe que finalmente CiU y Esquerra Republicana han acordado llevar a cabo el referéndum en el año 2014, por lo cual el jueves que viene Artur Mas será investido nuevamente presidente de la Generalitat. ¿Cree que lo que vaya a ocurrir en Cataluña tendrá una traslación directa aquí en Euskadi? Bueno, lo primero es que Cataluña es en este momento, con ese pacto, la demostración de lo que acabo de decir. A algunos le da igual, con tal de poner en marcha sus obsesiones políticas, que el país se pueda hundir. Porque estamos hablando de la comunidad donde ha habido los mayores recortes en servicios, en prestaciones, en derechos de toda España. Pero algunos se lo achacan al tripartito. Sí, claro, achacar es muy fácil. Pero es el que ha hecho mayor recortes. Y la solución que dan a la ciudadanía catalana es, te voy a hacer una consulta en el 2014, oiga, no. Las urgencias de la sociedad catalana es que hagan frente a la crisis sin recortar brutalmente, como está ocurriendo, derechos, prestaciones, servicios, y eso lo han intentado tapar con la bandera del independentismo. Pero esto no solo no soluciona nada, sino que agravará absolutamente todo. ¿Y con respecto a Euskadi? ¿Cree que puede esa ola a favor del soberanismo, de la consulta al menos, tener un reflejo en los próximos años? Habrá reflejos. Habrá reflejos. Desde luego el Lehendakari no lo puso en ese sentido como gran prioridad de Euskadi. Fue prudente, habla de un nuevo marco político, pero sigue sin determinar también qué significa esto, ¿no? Y que cuando hablan de derecho a decidir qué, ¿no? Yo creo que ahí EH Bildu va a forzar el avance en esa dirección en el Parlamento y que posiblemente el PNV les acompañe en esa derivada, pero yo sigo manteniendo que esa es la derivada peor para los intereses de Euskadi y la sociedad vasca. Iñigo Urkullu lo que ha concretado es su intención de, una vez ponga en funcionamiento esta legislatura, pedir a todos los partidos que presenten, según parece, dos expertos, dos técnicos que vayan hablando, vayan elaborando diferentes propuestas durante un año, decía, sin prisa, para esa hipotética consulta en 2015. ¿Participaría usted? Sí, pero vamos a ver, pero esto es política. Los técnicos o los expertos lo que tienen que dar es cuerpo a la decisión política. Yo no me quiero escapar de este debate, al revés. Quiero tenerlo desde la política y cada uno con nuestra posición. Los socialistas siempre hemos dicho que estamos dispuestos a cualquier debate, a cualquier revisión de lo que tengamos, que no entendemos que tengamos ningún texto sagrado, ni la Constitución, ni el Estatuto, ni la LTH, por cierto, y que presentaremos nuestras propuestas, pero que la sociedad vasca, si el Estatuto para nosotros no es solo un listado de competencias, sino que es autogobierno, es convivencia y es pacto entre diferentes, avanzar significará mejorar el autogobierno, mejorar el marco político de convivencia y mejorar y reforzar los pactos. Si vamos para atrás, bueno, pues en ese viaje que no nos esperen. Entiendo que hablamos de estas cuestiones de la posibilidad del nuevo estatus político, sobre todo, o en parte al menos, porque nos encontramos en un nuevo tiempo político y social, desde que hace más de un año anunciara el cese de la violencia. Usted ha sido el Lehendakari que ha estado presente, que ha gobernado este país justo en el momento en el que ETA tomaba esa decisión, pero parece que el único partido que le otorga parte de responsabilidad o de valor en lo ocurrido es precisamente el Partido Socialista de Euskadi. ¿Le preocupa o le molesta que nadie valore o ponga el acento en el hecho de que usted estuvo cuando... No, ni me preocupa ni me molesta, ¿no? Esto, como se suele decir, la historia reconocerá.
No, yo creo que el gobierno vasco lo que ha mantenido, este gobierno que acabamos de dejar, ha mantenido un liderazgo claro en las políticas que han acelerado ese fin de la violencia. Y desde luego, como Partido Socialista, el Partido Socialista ha estado en todos y cada uno de los hechos que han ido haciendo avanzar este discurrir hacia el final de la violencia desde el inicio de la democracia, en todos. Desde el enfrentamiento a los violentos, desde la legislación que ha permitido que esos violentos no tuvieran cobertura ni apoyo social ni político, desde los diferentes procesos de paz o la mesa de Ajuria. Los socialistas hemos estado en todo lo que ha significado el avance del fin del terrorismo. Otros no podrán decir lo mismo, ¿no? Pero desde luego en esto yo tengo la conciencia no solo muy tranquila, sino muy satisfecha de que lo hayamos podido hacer. Bueno, y la última, mirando a su partido, al Partido Socialista de Euskadi, da la sensación de que quieren llevar a cabo un proceso, no sé si de regeneración de personas y de ideas, pero algo parecido en el Congreso del año que viene, un tanto a la francesa. ¿Van a permitir que participen personas que no son militantes, simplemente simpatizantes del Partido Socialista? Es una novedad, de ser así. De hecho ya lo hacemos. Lo que pasa que el Partido Socialista es el partido en este sentido más abierto que existe, más democrático que existe. Todo el mundo sabe que elegimos nuestros candidatos en primarias, todo el mundo sabe que permitimos la participación en la elaboración de nuestras propuestas de gente independiente. El último programa electoral con el que nos hemos presentado a las elecciones vascas, en su elaboración participaron en el Congreso que lo elaboró 100 personas independientes que votaron. Ahora lo que queremos es ampliar todavía más ese horizonte para que puedan también votar y elegir a los candidatos del Partido Socialista. Pero el Congreso no solo va a decidir esa parte orgánica. A mí lo más importante de este Congreso es que definamos qué es el proyecto socialista en el siglo XXI. Y este es un debate pendiente no aquí en Euskadi, yo creo que en conjunto en toda Europa, ¿no? Que tenemos que ser capaces de significar un referente frente a la voracidad del neoliberalismo que está impulsando a unos mercados que están movidos en demasiadas ocasiones solo por especuladores. Bueno, y estamos fuera de tiempo, pero la última. ¿Le preocupa brevemente, le preocupa especialmente Álava, lo que está ocurriendo en Álava? Me preocupa Euskadi en su conjunto. Sí, pero sabe que se lo pregunto porque en Álava hay dos corrientes bien definidas. No, mientras sea un debate democrático de ideas no me preocupa. Me puede preocupar cuando las ideas ocultan simplemente una pelea por el poder de un quítate tú para ponerme yo, ¿no? ¿Y este no es el caso? Espero que no sea el caso. Le veo con dudas. Bueno, pero es que vamos a ver, todavía estamos ahí en puertas de los congresos, ¿no? Bueno, pues estaremos atentos. Patxi López, lehendakari y máximo responsable del Partido Socialista de Euskadi y líder del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco. Gracias por acudir a Euskal Telebista. Buenos días. Eskerrik asko zuri.